Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, es una obra extraordinaria, no superada por ninguna mente humana. ¿Por qué? Porque, amigos, la doctrina de Dios es algo que permite al hombre verlo, hacerle ver su parte oscura y también salir de esa oscuridad de la ignorancia hacia el conocimiento de la luz. Y algo interesante cuando hablamos de la doctrina y hablamos de nuestro querido maestro, él trató de enseñarnos lo que nosotros no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Y él habló o se basó siempre a la doctrina, porque esa es la misión de los que vienen de parte de Dios. Su misión es hacernos conocer la doctrina de su Padre, para que el hombre viva conectado con su Creador, para que viva enlazado con su Creador, que lo adore a su Creador, que le sirva a su Creador, que se allegue a su Creador. Pero esta instrucción que Él transmite tiene que ser basado en la doctrina. Por eso dicen los sabios, vamos a ver, dicen los sabios, basado en vamos a ver, para poder corroborar lo que estamos mencionando, está en el Alajá, Sabiduría de los Judíos, en el capítulo 11. Dice que su misión de él, dice, no es el Mesías, dice acá, no es el objetivo, es un instrumento. El Mesías es un instrumento, es un medio para llegar al objetivo. Tiene que llegar para hacer brillar la luz divina en el mundo, para que la humanidad se allegue a su Creador. El ser creado reconozca a su Creador y esté conectado con su Creador. Esa es la misión del Mesías. Y va a ser, dice que tiene que tener un conocimiento amplio, lo que es en la parte, digamos, escrita y oral de la doctrina, que en hebreo se llama Torah. Va a hacer que todo el pueblo israelita vaya por el camino de Torah, o sea que no es otra cosa, sino que ordene su vida en esa doctrina, lo que es de Dios. Y algo va a buscar realizar lo que es la unificación, donde todo tiene que juntarse de uno en uno. Va a hacer que todos regresen. Ahorita se llama todos los exiliados, los que están expulsados, están por diferentes lugares. A esto se llama unificación, se tienen que reunir. Y luego va a ser también pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Estamos hablando tiempo de la restauración, de todo se restaura. Entonces, esa es la misión del Mesías en el libro de la Alajá, en el capítulo 11. Estamos hablando con una base, ¿cuál es la misión del Mesías? ¿Y cuál es la misión? Por eso decía Pablo en 1 Corintios 15, 19, que aquel solamente espera en Cristo es el más miserable de todos los hombres. ¿Pero por qué miserable de todos los hombres? Porque si Él es el que tiene que ser, digamos, el mediador, el encargado de instruir, entonces la misión es ver qué cosa te instruye, cómo te orienta basado en la doctrina para que uno se acerque más a su Creador. Esa es la finalidad. Por eso vemos acá, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que recibe la enseñanza de lo alto, el que recibe la enseñanza de la doctrina de Dios, debe compartir todo lo que tiene con el que no lo instruye. O sea que esa es su misión. El que recibe la enseñanza de Dios o recibe la doctrina de Dios
debe compartir todo lo que tiene con el que no tiene. ¿Ve? Entonces, esa es la finalidad. Porque la doctrina, amigos, hablamos siempre de doctrina, nos enseña a controlar nuestras emociones negativas, nuestros miedos, nuestras ansiedades. Nos ayuda a controlar, nos da los medios, cómo controlar esa ira, esa tristeza, esa depresión, a esos impulsos violentos, a esas pasiones locas. Hablamos de los celos, la ira intensa. A eso nos enseña cómo controlar a esas pasiones como el amor, el odio, los celos, etc. Nos ayuda a controlar, nos enseña. Por eso que siempre buscamos que resaltar la doctrina, porque ahí está el secreto. Ahora por ejemplo, revisando el libro sagrado, ya que se avecina lo que es la Pascua, que tiene una historia muy hermosa, lo que pasó en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, es para que nosotros se ponga en práctica en los últimos días. Todo lo que fue antiguamente fue una señal para el futuro, fue una figura para el futuro. Si es que hubo caídas, hubo muchas malas experiencias, es una figura para el futuro. Por eso dice Pablo en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera, antes por la caída de ellos viene la salud de los gentiles. Lo que ellos cometieron ciertos errores, nosotros no debemos de caer en esos mismos errores. Por eso es un ejemplo para el futuro, una figura para el futuro. Ahora sí, si vemos a través de la historia, el pueblo de Israel fue castigado duramente por traicionar a Dios, por sacarle la vuelta con otro Dios que no es Dios. Estamos hablando al Dios Baal, Astarot y cuantos más. Y cómo por sacarle la vuelta tuvo muchas dificultades. Entonces, ¿qué nos llama ahora? No seguir ese mismo camino que hicieron ellos. Al contrario, ¿por qué traicionarlo a Dios con otro Dios que no es Dios? ¿Por qué? Y si nosotros lo traicionamos, vamos pensando lo que le pasó a nuestros antepasados, vamos a caer mal, porque Dios es celoso. Bueno, tenemos un pequeño concepto de todo este trabajo. Entonces vemos, por ejemplo, que el día de ayer hemos compartido lo que es la Pascua, que vino de una palabra, Pesach, que pasa por alto, pero en el fondo, según la Escritura, Pascua es una víctima, ¿no? Y claro, el hebreo Pascua es Pesach, que sí pasa por alto, pero al pasar por alto, ¿por qué tiene que pasar por alto? Es que hubo un derramamiento de sangre donde había sangre, donde estaba espiado los linderos, los postes de las casas, vio esa señal, entonces la sangre pasaba por alto. O sea, no llegaba la mortandad de ese lugar. Pero para que surja todo esto, tiene que haber una víctima. Por eso dice en Éxodo, si mañana más tarde le pregunta, ¿por qué hacen ustedes este rito de matar al cordero entre las 2 tardes? Con su carne comer asado al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas. Entonces le van a preguntar, ¿por qué hacen ustedes este rito? Porque dice, esto lo celebraréis perpetuamente. Es una reunión especial, una fiesta especial para Dios. Entonces van a decir, es la víctima de la Pascua de Jehová. Entonces, la Pascua en sí es una víctima, que es un cordero. Y a través de la historia encontramos que antes de salir de Egipto, primero tenemos que ver un poco lo que es la parte literal. Después, para ingresar a la parte espiritual ya es mucho más sencillo. Pero primero entender lo que es la parte literal. Vemos el pueblo hebreo que estaba, según algunos historiadores mencionan que no fue 400 años, pero vamos a los 430 años. Hablemos mejor por ese lado porque encontramos varios escritos.
aunque muchos comentaristas mencionan que es un poco menos. Pero hablemos de 490, 430. Cumplidos los 430 años, Dios lo visita a Egipto y humilla a todos sus dioses, que son 10 dioses poderosos en Egipto, los empezó a humillar uno por uno. Y antes de que venga la 10ª plaga, estamos hablando la muerte de los primogénitos. Antes que surja la 10ª plaga, hubo un derramamiento de sangre. ¿Cómo que hubo un derramamiento de sangre? Tuvieron que degollar o matar al cordero entre las 2 tardes. Y hablando, pues, amigos, de degollar a un cordero, era un insulto que le estaban haciendo a uno de los dioses de Egipto, que era, pues, el espíritu de Ra. Imagínense, estaban ofendiendo a sus dioses, por eso que trataron de hacer un poco aislado. Y entre las 2 tardes, esa hora, tocaron el shofar, y a esa misma hora todos los patriarcas degollaron al cordero, y luego con la sangre untaron los postes y las linternas de las casas. A la medianoche se suelta la plaga y mueren todos los primogénitos. Pero ahí encontramos también 2 primogénitos que se escaparon y por qué no murieron. También eso después vamos a ver. Entonces vemos acá que eso representa la Pascua. Una vez que hubo ese derramamiento de sangre, empezaron a morir los primogénitos y el faraón decreta que salgan al desierto, sirvan a su Dios, listo, salgan sus animales, salgan todos. El rey, el faraón, decreta al ver que su hijo también murió. Y como era un primogénito, les pregunta, ¿y por qué no murió él siendo un primogénito? Y también, ¿por qué no murió la madre adoptiva de Moisés? ¿Por qué no murió? También había sido primogénita de una de sus concubinas, una de las reinas de Israel. Entonces, de Egipto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, ahí encontramos. ¿Qué día salieron? El día 15 salieron ellos de Egipto. Pero el día 14 festejaron, degollaron a la víctima, que es la Pascua, mataron a la Pascua, que es el cordero, adresaron al cordero, eso hizo Mateo también, y luego ya el día 15 salieron. Así es, amigos, porque está en número 33 de lo que estamos mencionando, que salieron el día siguiente de la Pascua. Eso dice número 33.3. El día siguiente, dice, y el día 15, y el 14 de la Pascua, que es la fiesta un solo día, y después ya salieron el día 15. Y hablamos de 15, ya también representa la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, tenemos un pequeño resumen de la Pascua, lo que hemos hablado el día de ayer, ¿no? De la Pascua. Ahora vamos a ver y algo también para que salgan en la Pascua. Acá al menos este pueblo es formado en los gentiles, con calendario de los gentiles, porque es un pueblo en el futuro que tenía que levantar un pueblo para poder hacerlos con el pueblo natural. Eso también está escrito todo. Entonces Dios todo lo tenía, digamos, planificado, que lo que tenía que hacer, todo estaba planeado. Ese está dando cumplimiento paso por paso. Entonces vemos acá que el año nuevo, el mes judío, se inicia con la luna nueva, que ha sido el 29 de marzo, es el primer día del mes. Ahí se inicia el 29 de marzo. Se inicia el primero del mes, o que también se le llama el año nuevo. Listo. Ahí se da inicio, según el pueblo judío, y basado, porque el calendario hebreo judío tiene 30 días, porque está escrito tanto en Apocalipsis, de Deuteronomio, ahí está escrito que el mes tiene 30 días, o sea que aplicaban el calendario embolismal, quiere decir, tanto el calendario lunar como el calendario solar, 30 días dice la Escritura. Ahora, cuando sale el pueblo judío, el día 15, salen en plena luna,
luna llena, o sea que en la noche, para la noche la luna es como de día. Salieron en plena luna, en pleno, llaman pleniluno, lunio, también le llaman, o novelunio, o también le llaman la mitad de la luna, o luna llena, también le llaman así, son diferentes nombres. Entonces, ahí salieron, salieron, concerniente, hablamos del pueblo hebreo. Entonces, según la Escritura, es el día 14, la Pascua, es el día 14. Y el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, o vamos a hablar lo que es los panes sin levadura. Entonces, nos vamos a ir, ¿por qué se dice los panes sin levadura? Pero falta esclarecer todavía, que mañana vamos a tratar de hacer, que al cordero lo degollaron entre las 2 tardes. Entonces, vamos a ver qué hora es entre las 2 tardes, a qué hora lo degollaron. A qué hora lo degollaron. Y eso concuerda mucho con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a qué hora Él murió. Surge un paralelo. Si vemos en Egipto mataron al cordero, Jesús representa el cordero pascual, entonces ¿a qué hora murió? Entonces, son puntos. Antes de salir de Egipto hubo la muerte del cordero, y con la sangre expiraron los postes literales de las casas, y él representa el Cordero Pascual de la libertad. Mire, qué coincidencias, a qué hora murieron, a qué horas entre las 2 tardes, y a qué hora murió Jesús también entre las 2 tardes. Entonces, eso es necesario esclarecer. Mientras tanto, nos vamos a lo que es hoy, nos vamos a lo que es la levadura. Por eso dice, los panes sin levadura. ¿A qué se refiere panes sin levadura? Vamos a esclarecer. Muy bien. Cuando hablamos, amigos, de la levadura, porque es un tema muy bonito, según la levadura, primero vamos a analizar un poquito lo que es la levadura. Según el diccionario de la lengua hispana, o de la lengua así, dice que es un microorganismo unicelular que convierte su alimento en azúcar o almidón, o sea, su alimento, el azúcar o almidón, lo convierte en alcohol, en dióxido de carbono a través de la fermentación. Es la levadura. Llamada también fermento, esa es la levadura. Fermento está compuesta por hongos microscópicos que se encargan de realizar la descomposición de distintos alimentos como azúcares, carbohidratos a través del proceso de fermentación para obtener diversas sustancias nutrientes para el cuerpo. Entonces, diversas sustancias y nutrientes para el cuerpo. Entonces, eso viene a la descomposición. Por eso hay 3 tipos de levadura que vienen a ser, hay levadura fresca, levadura seca y levadura natural. La levadura, como dicen también, que es un hongo microscópico que se usa en la industria. Miren, la levadura, que es un hongo microscópico que se usa en la industria alimentaria. Por eso dice que es para obtener diversas sustancias nutrientes para el cuerpo. Entonces, la levadura es un hongo microscópico que se usa en la alimentación, en la industria alimentaria, en la biotecnológica, en la cosmética, en la farmacéutica. Ahí todo se utiliza lo que es la levadura. Y también se utiliza en el cuerpo, pero eso vamos a aclarar. Entonces, hablamos de usos industriales, elaboración del pan, la elaboración de la cerveza, la elaboración del vino. Entonces, ahí entra justamente la levadura para hacer el pan. Por eso, todos los días nosotros participamos pan, todo lo que es pan, ya sea casi en la totalidad, entra justamente lo que es levadura. Producción de antibióticos, todo lo que son antibióticos, ¿no? Siempre cuando uno tiene una infección fuerte,
entonces le ponen antibióticos, ahí está metido la levadura. Entonces, es una producción de azúcar de Perú. Entonces, usos en la industria alimentaria fuerte de aromas naturales y condimentos. Está metido también en los condimentos. Probióticos, generadora de moléculas y compuestos farmacológicos, también que nosotros vamos a comprar nuestros medicamentos farmacólicos, ahí está metido lo que es la levadura. De usos en la industria cosmética, en los cosméticos que tanto la utiliza bastante las damas, está la levadura. Son fuertes de ingredientes, ahí aplican bastante. En uso de nutrición, fuente de vitaminas del grupo B, fuente de fibra, en el vitaminas del grupo B, en la fibra, antioxidantes, ahí está metido lo que es la levadura. En la repostería, ayuda a la masa que suba, influye en la colaboración de la corteza y el aroma de la miga. Entonces ahí está la levadura, todo lo que es repostería. En lo batido, la alimentación tenemos lo batido, los yogures, la sopa, las ensaladas, ahí tenemos la levadura. Sé que la levadura entra bastante por todos sitios. Y también hasta nuestro cuerpo produce levadura, pero de forma natural. La levadura se encuentra en la piel, se encuentra en los intestinos y en la zona vaginal, en especial en zonas cálidas y húmedas como las axilas, la ingle, se encuentra en el sistema digestivo, en la zona vaginal de las mujeres, se encuentra en la boca, en las membranas mucosas, ahí se encuentra la levadura. Ahora, cuando produce una infección por causa de la levadura, es cuando la levadura crece en exceso, puede causar una infección llamada candidatitis. Eso es, amigo, cuando hay un exceso de levadura. Esto puede ocurrir por daño en la piel, crecimiento en lugares cálidos húmedos, sistema inmunitario débil, toma de antibióticos. Síntomas de una infección y levadura es la erupción en la piel. Ahí está metido la levadura cuando hay un exceso por inflamación, erupción en la piel, que nosotros llamamos las espinillas, los barritos, una picazón intensa, secreción blanca o amarillenta, blanquizca o amarillenta. Tenemos también las secreciones, el ardor, hay parches blancos con la lengua, parches blancos en la lengua, en las partes íntimas de las mejillas. Todo eso influye en lo que estamos hablando, lo que es la levadura. O sea, no simplemente es algo simple. La levadura del pan, no, está metido en todo. Está metido, vuelvo a repetir, está metido pues en lo que es fármacos, está metido en la repostería, en la alimentación, o sea, en todo lo que es elaboración del pan, todo eso, de los antibióticos, el azúcar, todo, ahí está metido. Todo eso es en los cosméticos, todo está metido en lo que es levadura. Así que no nos hagamos tantas cosas, en todos sitios está metido la levadura. Y nuestro cuerpo también produce levadura. Así es, amigos, increíble. Teniendo todos estos datos, ya es fácil comprender ahora. Primero, como tenemos cómo es la levadura, qué es lo que permite, que descompone, son microorganismos que lo convierte pues, de su alimento de azúcar, almidón, alcohol y dióxido de carbono a través de la fermentación. Listo es. Ya tenemos una idea cómo es la levadura. Ahora nos vamos un poco más a la parte espiritual. Teniendo estos datos ya es fácil comprender los demás. Vemos en el caso, dice la Escritura, en Éxodo 12, 15, 16 y 17,
7 días hablamos de la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua es un solo día. Y hemos visto a través de la Escritura, la Pascua es un solo día. Que la Pascua es una víctima, según la Escritura. Hemos visto en Éxodo que la Pascua es una víctima. Si mañana más tarde le pregunta, ¿por qué matan ustedes al cordero y con la sangre espían los dinteles en los postes de la casa y con la carne comen asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas? Y si mañana más tarde se les pregunta, ¿por qué hacen ustedes este rito de matar al cordero entre las 2 tardes? Entonces ellos van a contestar, es la víctima de la Pascua de Jehová. Sé que la Pascua es una víctima y que viene del hebreo pesa, que sí, porque vino la plaga y pasó por alto y no mató a los primogénitos donde había una señal. Porque dice la Escritura, todo primogénito es mío. Ahora, la fiesta, como es la Pascua, es un solo día, que es la fiesta de Dios, como dice en Levítico, es mi fiesta, la fiesta de Dios. Mejor vamos a pasar lectura para estar contentos, porque a veces estamos hablando un poquito más de la cuenta. Y muchos van a decir, hermano, estás hablando según lo que tú opinas. Mejor no, mejor vamos a pasar lectura. Levítico 23, voy a pasar lectura en versión latinoamericana. Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas de Yahvé, en que ustedes convocarán una asamblea santa, son mis fiestas. Listo, son las fiestas de Yahvé, mis fiestas, dice Yahvé. Se trabajará durante 6 días, más el 7º sábado de descanso, día de la asamblea santa, no hará ningún tipo de trabajador en el descanso consagrado a Yahvé en todos los lugares donde vivan. Estas fiestas son las fiestas de Yahvé, las asambleas santas, que convocarán a su debido tiempo, el día 14 del mes primero, al anochecer, dice acá, es la Pascua de Yahvé. En otra versión dice, entre las 2 tardes, otro dice la mitad de la tarde, otro dice es la tarde, dice el anochecer y la noche. Sé que te pone tantos argumentos, pero lo sencillo, llegamos a una conclusión a qué hora es. Entonces el día 14 del mes primero, al anochecer, es la Pascua de Yahvé. El 15 del mismo mes es la fiesta de los ázimos en honor a Yahvé. Durante 7 días comerán panes sin levadura. Listo. Ya está esclareciendo que la Pascua es un solo día. Y luego viene a la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta, los panes sin levadura o panes ácimos también la llaman. O también la llaman la fiesta de las primicias, porque viene a ser fiesta de pura primicias, que en esa época, por esta época en Israel, crece bastante en esa zona en la cebada. Pues también le llaman fiesta de los pobres. Ahora, hasta ahí ya estamos comprendiendo. Entonces dice en Éxodo 12, 15, 16 y 17, 7 días comerás panes sin levadura, 7 días, panes sin levadura. Así haréis el primer día y no habrá levadura en vuestras casas. El primer día no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá una santa convocación, asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que adrecéis lo que cada cual hubiere de comer. Guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en aquel mismo día saqué de vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones y por costumbre perpetua. Entonces dice acá, guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en este mismo día saqué de vuestros ejércitos de la tierra. ¿Qué día salieron de Egipto? No salieron en la Pascua, salieron en la fiesta de los panes sin levadura, el día 15. Entonces tiene razón lo que dice acá. Guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en este mismo día saqué de vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. ¿Qué día salieron? El día 15.
Mejor es bueno corroborar lo que dice la Escritura, Números 33:3. Mejor es así. De Rameses, o sea, estamos hablando del lugar, salieron, el lugar se llamaba Rameses, esa zona, la región Rameses, que también era Gosén, pero el lugar era Rameses. Partieron en el mes primero, estamos hablando en el mes de la primavera, o también el mes de Nisan, que significa retoño. Entonces salieron de Rameses en el mes primero a los 15 días. ¿Qué día es la Pascua? 14, el día 14. 15 ya es fiesta de los panes sin levadura. Entonces a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, o sea, la Pascua es el 14, el segundo día salieron los hijos de Israel con mano alta a ojo de todo Egipto. Entonces vemos acá lo que dice la Escritura, que esta fiesta también se lleva en honor a la salida de la tierra de Egipto. ¿Qué día salieron? El día 15. ¿Qué día es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? El día 15. Y luego dice, se hará una santa convocación, hay una santa reunión. A esto se le llama, toda que santa convocación es sábado. Tenemos el sábado, que es el día 14, 15 sábado también. A esto se llama el famoso Shabbatón, que es decir, doble sábado, que es el único en el año. Ahí ya esclarecemos lo que estamos mencionando. ¿Por qué se festeja la fiesta de los ácimos? Porque en ese mismo día Dios los sacó a su pueblo de Egipto, a rumbo a la tierra prometida, que es el día 15. Y el 15 ya es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hasta ahí estamos comprendiendo. Ahora vamos a lo que dice ahí, la fiesta, no comerán comerán panes sin levadura. Muy bien. Panes sin levadura. ¿A qué se refiere panes sin levadura? Vamos a la parte literal. Encontramos pues de que Dios le recomienda durante esos días no le pongan levadura a la masa. No le pongan levadura, tiene que ser que allá los beduinos realizan esta participación. Los beduinos hacen los panes que lo hacen en la ceniza, las caliente, lo ponen en la masa, todo, y sale, pues lo sacan y queda, pues imagínense, rico, como galletas de agua, no tiene levadura. Así durante la semana deben participar. Ahora, ya hemos visto a qué se refiere la levadura, la que hinche, porque no solamente todo es negativo, porque muchos pensamos, no, levadura, todo es, no, hasta el cuerpo produce levadura, y hemos visto ya. Porque viene a ser una sustancia que nutre al cuerpo, que el mismo cuerpo produce también levadura. O sea, es algo que nutre al cuerpo, lo nutre, no lo destruye, lo nutre al cuerpo. Pero vamos a ver dos puntos de vista por el momento. Vamos a ver el otro punto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la levadura, en la parte espiritual, tiene hasta 3 puntos para entenderlo. Pero por ahora vamos a ver uno de los puntos. Dice en Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas 12:1, vamos a ver sobre la levadura. Dice ahí en el versículo que mucha gente se juntó alrededor de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente. Tanto es así que unos a otros se hollaban, quiere decir, se atropellaban, se empujaban, se apiñaban ahí, porque había mucha gente. Entonces, como había tanta gente, entonces nuestro Señor Jesucristo comenzó a decir a los discípulos, le empezó a decir a los discípulos, primeramente dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Fíjese, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. ¿Por qué dijo así, guardaos de la levadura de los fariseos? Entonces entre ellos quedaron también sorprendidos, dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Mejor vamos a pasar lectura, que nos dé la misma escritura, nos dé una respuesta. ¿A qué se refería el guardado de la levadura de los fariseos? Primero vamos a ver
la levadura de los fariseos, después vamos a ver la hipocresía. Vamos a ver, primero, levadura. En Mateo capítulo 16, vamos a leerlo, desde el 1 hasta el 12, vamos a leerlo para comprender. Llegándose los fariseos y los saduceos, para tentarle, le pedían que le mostrase señal del cielo. Miren, ellos no venían para aprender, para aumentar más su conocimiento. No, ellos venían simplemente para tentarlo, para ver cuál es su reacción, para hacerlo quedar mal ante los demás. O sea que ellos más entraban no para aprender, sino para hacerlo quedar mal, en ridículo. Así como alguien ora antes de escuchar una... Por eso dice, miren lo que dice, un sabio, dice la Escritura, cuando un sabio escucha una palabra sabia, agrega una más. En cambio, el necio no. El necio no, es diferente. O sea, acá se ve que eran necios, porque si hubieran sido sabios, hubieran escuchado una enseñanza, hubieran agregado una palabra más sabios, pero no, eran necios. Entonces ellos no venían para aprender, sino para darle la contra, nada más. Eso surge pues hasta el día de hoy, porque sabes un poco de la Escritura y ya le empieza a contradecir el otro, piensa que estás en la razón. Hay bastante fariseos en este tiempo y saduceos, para contradecir nomás. Pero no para aprender, para contradecir. Y para ver cuando estás hablando algo, qué palabra hablaste, para que luego te empiecen a presionar por esa palabra, a chantajearte por esa palabra. ¿No? Por eso estamos viendo acá, que llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando es la tarde del día, decid sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo. En las señales de los tiempos no podéis. O sea, físicamente podían ver diferencias, tal cosa, va a pasar esto, va a pasar tal cosa. O sea, le llaman los famosos presagios, sabían tanto. Pero, concerniente a los tiempos, la parte espiritual, desconocían. Por eso le está hablando así. Y luego le dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Dejándolo se fue. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús le dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué no pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántos cestos alcanzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, tenían una forma de trazar los fariseos, los saduceos, tenían una forma de trazar la Escritura. Lo que hablaba Jesús no le daban credibilidad, lo tomaban como un mentiroso. Por eso que les hacían muchas preguntas para hacerlo quedar mal, porque ellos supuestamente, entre comillas, eran los hombres más entendidos. Entonces ahí cuando dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Luego dice en Marcos, ¿por qué no? Marcos 3:6. Marcos 3:6. ¿Qué nos dice Marcos 3:6? Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos
contra él. O sea, no solamente habían los fariseos, los saduceos, sino también hasta los herodianos, los que eran parte de Herodes, gente. Cada uno tenía su forma de pensar, entonces se juntaban, tenían sus propias enseñanzas, doctrinas. Entonces también se juntaban, pero ¿con qué finalidad? Finalidad de matarlo, desaparecerlo a nuestro Señor Jesucristo. Ese era su plan. Por eso dijo Jesús, guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos, y también están metidos los herodianos. Entonces siempre buscaban ellos solamente para tentarlo, no había otra cosa más. Vamos a ver, Marcos 12, vamos a ver otro versículo más, Marcos 12. Entonces en Marcos 12, tenemos Marcos 12, 13, tenemos algo interesante, dice, y enviaban a él algunos de los fariseos y los herodianos para que lo sorprendieran en una palabra. Por eso le dije al inicio, ellos no, los fariseos, los saduceos y los herodianos, ellos no se iban para aprender, para aumentar su conocimiento. No, ellos solamente para tentarlo, para hacer caerlo mal, para ver en qué palabra digamos, se expresó mal, para ir inmediatamente, iban corriendo a Sanedrín para darle la mala noticia, y listo, buscamos, ahí una forma cómo desaparecerlo. Pero vine acá, por eso, bueno, estamos viendo. Y le trajeron, entonces, dice en 12:13, estamos viendo, enviaban a algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Sé que si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, tenía que cuidarse bastante en hablar. Él tenía que tener bastante, digamos, bastante prevención en hablar. Porque una palabra que hablaba, imagino, lapidámalo. Pero qué bueno fuera ahí, si no lo llevaban pues ante la justicia. Y viniendo ellos le dicen, maestro, sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Miren esa pregunta que le hace. Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para ver la cara. Ellos le trajeron y le dice, ¿cuya es esta imagen, esta inscripción? O sea, ¿de quién es esta imagen, esta inscripción? Entonces ellos dijeron, es de César. Entonces Jesús le respondió y le dijo, da lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron por esta respuesta. Fíjese cómo estamos hablando, cuidado de la levadura de los fariseos. Levadura significa de su doctrina, de su enseñanza, cómo ellos trazaban. Y cuando Jesús empezaba a enseñar, porque no hablaba de sí mismo, sino de su Padre, todo era solamente para contradecir y contradecir. No para aprender, sino para contradecir, nada más. Entonces, ¿qué viene a ser? En Mateo hablamos de la hipocresía. ¿Qué es una hipocresía en sí? ¿Qué es una hipocresía? Porque dice, guardando la levadura de los fariseos, ¿qué es hipocresía? Vamos a la hipocresía. Dice Mateo 23, 27, vamos a ver, ¿qué es hipocresía? 26, 23, 27. Dice lo siguiente. Y le dijo así nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a los fariseos, saduceos, a los herodianos. Y le dijo, ay de vosotros escribas, también los escribas metidos. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a la verdad se mostráis justos a los hombres,
mas por dentro está de hipocresía y de iniquidad. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros de la sangre de los profetas. Así que testimonio dais vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchís la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Entonces vemos acá, él tenía una doctrina que no concordaba con las enseñanzas del Mesías, como ahora surge un montón. Son muchos sabios, muchos fariseos, muchos saduceos, muchos herodianos ahora. Entonces empiezan, este no es así, que este es asá. Y en el fondo son una tira de hipócritas. ¿Por qué? Porque no hacen como dice la Escritura. Muestran una cara y su conducta es otra. Por eso dice acá, hipocresía viene a ser, vuelvo a repetir, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda suciedad. Por eso dice Tito 1, 15, 16. Por eso, amigos, hay que entender bastante esto. Primero hacer un análisis para luego juzgar al otro. Entonces dice Tito, vamos a ver, como dice acá, se muestra, Tito 1, 15, 16, todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Entonces encontramos acá la levadura, viene a ser una falsa doctrina, donde hay un montón de fariseos y de saduceos que supuestamente son sabios, y luego somos una tira de hipócritas porque mostramos una carita muy hermosa, como dice el dicho, andamos con el rosario en el cuello, pero con el diablo en el cuerpo. Esa es la hipocresía. Mañana continuaremos desarrollando este trabajito muy hermoso. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permeina, Facebook, Instagram y TikTok, y compartan, amigos, con sus amistades para llegar a más aliento a la palabra de Dios.